Hoy, en Legal Light, analizaré desde el punto de vista jurídico una gran película, Filadelfia, de 1993, protagonizada por Denzel Washington y Tom Hanks. Hoy, el cine recibe un análisis legal, ecuatoriano y light. ¿Qué tal? Soy Fabricio García y esto es Legal Light, el canal donde informamos de derecho de forma profesional, simple y para todos. Si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguir todos los links que te dejo en la descripción. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Ten presente, no necesitas ser abogado para ser parte de esta comunidad. Hablemos de la película. El protagonista de la historia es Andrew Beckett, interpretado magistralmente por Tom Hanks, un abogado gay de Filadelfia, enfermo de SIDA, que es despedido del prestigioso bufete en que trabaja. Sus jefes justifican tal despido por la creciente incompetencia de Beckett. Él, por su parte, cree que responde exclusivamente al temor que les inspira su enfermedad, bajo el que subyace una clara discriminación contra los homosexuales. Dispuesto a defender su reputación profesional, Beckett tropieza con Joe Miller, interpretado genialmente por Denzel Washington, un honesto y tenaz abogado, especialista en casos de discriminación racial e injurias. Antes de identificarse con las razones de Beckett, Miller tendrá que vencer sus propios miedos y prejuicios. En este video me enfocaré en lo jurídico, adaptado a la realidad ecuatoriana, dejando los temas sociales para su debate en los comentarios. Ok, comenzamos entonces. Este polvo pestilente al que se refiere el abogado ha aparecido solo en 3 ocasiones, mismas que se analizó, y el resultado, piedra caliza, impura, pero inocua. ¿Inocua? Definido por Webster como inofensiva. Sí, sé lo que significa. ¿Puedo? Gracias. Señoría, imagine lo que los niños de por aquí tienen que sufrir. El constante golpeteo del ruido de la construcción en sus oídos mientras este rascacielos, como tributo a la avaricia de la humanidad, crece día a día, proyectando una sombra siniestra sobre sus vidas, llenándolos de temor, aparte de estar en contacto con este polvo tóxico. En la escena vemos a los dos abogados que discuten sobre la construcción de un gran edificio, las molestias y pues los daños que podrían generar a los vecinos del área. Y lógicamente Andrew Beckett pide una clausura de la obra. En el Ecuador, este asunto lo revisaría de forma administrativa el municipio de cada ciudad a través de uno de sus comisarios municipales, sin perjuicio de que el asunto pueda escalar al ámbito judicial. Desde el punto de vista del lenguaje, Andrew Beckett, interpretado por Tom Hanks, quien representa a los constructores, utiliza un lenguaje más refinado y técnico, mientras que Joe Miller, interpretado por Denzel Washington, utiliza un lenguaje más común, ayudado incluso por el lenguaje no verbal, al oler esa funda que aparentemente contiene un polvo tóxico y muestra pues una expresión de asco. Es importante mencionar que el lenguaje no verbal es tan importante como el verbal para expresar nuestras ideas. Andrew expone su caso de forma técnica basado en pruebas científicas, mientras que Joe lo hace desde un punto de vista más humano, más cercano a las personas y a la realidad que quiere comunicarse. Sigamos. Señoría, Construcciones Kendall edifica vecindarios, no los destruye, ¿comprende? Conceder una orden de clausura contra esta obra dejará a 753 ciudadanos sin trabajo. Y dará validez a esta necedad despreciable y sin fundamento. Es un ejemplo de litigio de rapiña que hoy afecta al núcleo mismo de nuestra sociedad. Bien, ahí tenemos una respuesta genial de parte de Andrew, ya que se da cuenta del estilo de Joe y responde en el mismo tono, más humano, pero sin dejar a un lado los hechos concretos, como el número de trabajadores que serían despedidos y qué pasaría si se clausura la obra. Además, Andrew aprovecha la oportunidad y de manera muy hábil y sutil acusa a Joe de iniciar un litigio de rapiña, es decir, iniciar litigios con intenciones maliciosas. Genial maniobra argumentativa la que aplica Andrew. Sigamos. No nos apartemos del fin, caballeros. Ha hecho una presentación articulada y apremiante, señor Miller. Pero no creo que esto pruebe un daño irreparable. Aún no, señoría. Bueno, ahí está finalmente el resultado. Sin duda lo de Joe es una técnica muy buena porque humaniza el caso, no solo lo relata de manera mecánica y técnico-jurídica. Sin embargo, al no contar con prueba suficiente que acredite o desacredite hechos concretos, como por ejemplo la existencia de daños irreparables, la juez niega la clausura de la obra y Joe pierde su caso, al menos por el momento. Tengan presente que en este tipo de reclamaciones es muy difícil tener éxito si no existen daños reales y que puedan ser probados. Las palabras y el lenguaje son muy útiles, pero sin prueba contundente, las palabras son solo eso, palabras. Dicho de otra forma, el abogado que habla más bonito no siempre es el que gana los juicios. Ahora,
Hablemos sobre la reunión que tienen estos dos abogados con una jueza. Esto es un poco de película. Conforme el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 9, segundo inciso, con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales correspondientes entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 de esta ley, hablando del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué dice pues el 103? Es prohibido a los servidores y servidoras judiciales 14. Recibir o reunirse en las causas que esté conociendo a una de las partes o a sus abogados, sin que haya sido notificada previamente la otra por medio de la Secretaría de la Judicatura con una antelación no menor a 48 horas. Es decir, estas reuniones son propias de las películas y quizá del derecho anglosajón, pero en el Ecuador hay que seguir pasos específicos para lograr este tipo de conversaciones entre las partes y los jueces, teniendo en cuenta que las conversaciones privadas o ocultas están totalmente prohibidas en nuestra ley. Párrafo nuevo. Gran detalle de la película: no justice, no peace. Si no hay justicia, no hay paz. Qué verdad más absoluta. A los acusados de continuar el uso inapropiado de la marca sin el permiso del demandante. El querellante busca una indemnización. ¿Es el tuyo? Sí, es mío. Bueno, las notas de voz, esto que están los abogados grabando, es una práctica un tanto retro, por decirlo de alguna manera, pero que no es mala, ya que con tantos asuntos en mente, la memoria es frágil. Yo personalmente me apoyo en agendas digitales y otras aplicaciones similares, sin nunca dejar hacer apuntes físicos cuando es necesario. Entonces, es un poco teatral la escena, pero es real. No. La llevé a la oficina anoche. Estuve ahí hasta las 3 de la mañana. Debe estar una copia con correcciones sobre mi escritorio. Pero no está aquí. Shelby tampoco la encuentra. Bien, hay un disco duro en mi computadora. Bien, Tendrás que espera. presionar sobre el doble y buscar en el procesador de palabras. Está bien. ¿Cómo lo archivaste? HL1. Jamie, no tengo que recordártelo. Sí, estamos contra una ley de limitaciones con esta demanda. Y expira en 75 minutos. Bien, aquí vemos al abogado que se refiere a la Ley de Limitaciones o Statute of Limitations, que es el equivalente para la ley ecuatoriana a la prescripción. La prescripción es una institución jurídica por la cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo, por cierto, la extinción de la acción, más no del derecho. Es decir, pasado cierto tiempo, ya no puede demandar o accionar por la vía judicial. La ley entiende que si una persona no ha ejercido su derecho a accionar por un tiempo determinado, no existe nada que el derecho pueda solucionar o algo que deba ser reclamado. Sin estos límites, cualquiera podría demandar cualquier cosa en cualquier momento, lo que generaría inseguridad jurídica. Por ejemplo, en el Código de Comercio ecuatoriano, específicamente en el artículo 179, se dispone lo siguiente: todas las acciones que de la letra de cambio resulten contra el aceptante prescriben en 5 años contados desde la fecha del vencimiento. Prescripción aplicable al pagaré a la orden, conforme lo dispone el artículo 189 también del Código de Comercio. Son aplicables al pagaré en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este documento las disposiciones relativas a la letra de cambio, que se refieren a la prescripción. Conforme lo dispone el Código Orgánico General de Procesos, la prescripción siempre debe alegarse, y el momento oportuno para hacerlo es a través de las excepciones previas, que básicamente son las razones preliminares por las que un juicio no debería avanzar y que deben ser conocidas antes de tratar el fondo de la controversia. El artículo 153 del código referido manda básicamente lo siguiente: solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes. 6. Prescripción. A esto es lo que se refiere Andrew Beckett sobre la ley de limitaciones. Sigamos. Mire, quiero que me explique esto como si lo hiciera un niño de 6 años. Toda la calle está despejada, excepto una área pequeña en construcción. Hay un hoyo enorme claramente señalado y bloqueado, ¿no es verdad? Así es. Y decidió cruzar la calle por este punto exactamente y no por otro y cayó en el agujero. Y desea demandar a la ciudad por negligencia, ¿es eso? Exacto. ¿Tengo razón? Sí. Sí, tiene razón. Grandioso. Vaya por favor con mi asistente Iris, le hará llenar unos formatos. Le informará de nuestros honorarios. Por supuesto, no tomamos ningún pago a menos que a usted se le haga justicia. Muy Bien, ahí tenemos un tema de la explicación que le pide Joe como a un niño de 6 años.
Esto es una buena forma de obtener la información de la manera más sencilla y clara posible del cliente. Ahora, la decisión de tomar un caso en que el cliente en realidad no tiene la razón depende de cada abogado y su formación, no solo académica, sino de valores. Charles, debo disculparme de nuevo por el contratiempo de Highline de ayer. Fueron momentos de nerviosismo para todos. Bueno, pero gracias a Dios, la demanda fue encontrada y no hubo daños mayores. Esta vez. Pero ¿y la próxima? No volverá a ocurrir. Se los garantizo. Sí, es solo que parece que algo te está sucediendo, Andy. No sé qué es. Pienso que estás obnubilado, distraído. Algunos dicen que tienes un problema de actitud, Beckett. ¿En serio? ¿Quién dice eso? Yo lo digo. Perdón. ¿Me están despidiendo? Voy a decírtelo así, Andy. Tu nombre en el futuro en esta firma ya no tendrá seguridad. Sentimos que no es justo retenerte en la compañía si tu futuro es limitado. Y bueno, no quisiera que apresuraras tu salida. Tuvimos una junta de comité. Discúlpame, Charles. En esta escena vemos un claro despido intempestivo. Los jefes usan argumentos referentes a la ineptitud supuesta de este trabajador como abogado de tal estudio jurídico, pero en concreto, sin muchas palabras, es un despido intempestivo. Sobre esto, recordemos lo que dispone nuestra Constitución, en el artículo 11 específicamente. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. En el Ecuador, si un empleador quiere terminar el contrato de trabajo de manera debida y sin despedir, debe iniciar un proceso de visto bueno ante uno de los inspectores del trabajo, que son competentes. En el ejemplo en análisis pudo haberse planteado el visto bueno por esta causal, la que dice el 172 del Código de Trabajo. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos. Numeral 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador respecto de la ocupación o labor por la cual se comprometió. Es decir, los jefes de Andrew pudieron haber hecho las cosas de mejor forma. ¿Nos quieres? Porque hay algo en todo esto que no alcanzo a entender. ¿No estabas obligado a informar a tus socios que padeces esta enfermedad infecciosa y mortal? Ese no es el punto. Desde el día en que ellos me emplearon hasta mi despido, serví a mis clientes con conciencia, con firmeza, con excelencia absoluta, y de no ser despedido así habría continuado. Y no quisieron despedirte por padecer SIDA, y a pesar de tu brillantez te hicieron ver como un incompetente, y de allí el archivo misteriosamente perdido. ¿Eso quieres decirme? Correcto, me sabotearon. En este caso, Andrew alega que sus empleadores, para evitar despedirlo por causa de su SIDA, porque hubiese sido sin duda una causa en contra de la ley, lo hicieron ver como un inepto o incompetente, cosa que según él no existe. Aquí la duda de Joe es entendible, ya que desde el punto de vista probatorio es mucho más difícil acreditar tal teoría de conspiración, la que plantea Andrew, que para los jefes probar que Andrew no fue competente con la demanda casi no presentada dentro del término. Interesante debate. ¿Cómo supieron que padeces SIDA? Uno de mis socios vio una lesión en mi frente. Pero ¿cómo fue que por un socio que notó tu lesión, que podía hacer cualquier cosa, cómo dedujeron ellos que tienes SIDA y te despidieron basándose en esa conclusión? El abogado que descubrió mi mancha, Walter Kenton, trabajaba para Walsh, Ulmer y Brown en Washington.
A una para abogado de ahí, Melissa Benedict, le salieron manchas por más de 2 o 3 años y afirma que en la oficina tenían conocimiento de que sus lesiones eran causadas por el SIDA. ¿Y no fue despedida? No, no la despidieron. Bien, en esta escena lo que hace Joe es conocer al detalle toda la información relevante para el caso de la mejor fuente, su propio cliente. Esto le ayudará a tomar mejores decisiones estratégicas. Por eso solemos decir que los abogados somos como los médicos. Si usted no le cuenta todos los síntomas al médico, este no podrá enviarle el tratamiento preciso y efectivo. Si el abogado no tiene claro todos los hechos de forma transparente, el éxito del caso puede correr peligro. Como abogados debemos ser críticos, porque quizá nuestro cliente no siempre nos diga la verdad. Recomendación para ustedes que son seguidores de este canal: dígale toda la verdad a su abogado. Solo así podrá defenderlo de manera debida. Así que tienes un precedente importante. La decisión Arline. ¿Arline? La Suprema Corte. El Acto de Rehabilitación Federal y Vocacional de 1973 prohíbe la discriminación de personas incapacitadas que puedan desarrollar los deberes requeridos por sus patrones. Aunque el apartado no menciona específicamente el virus VIH ni la discriminación por SIDA. Decisiones subsecuentes indican que el SIDA se salvaguarda en desventaja ante la ley, no solo por las limitaciones físicas que impone, sino porque los prejuicios que rodean al SIDA provocan una muerte social que precede a la muerte física. Bien, una gran escena cargada de mucho contenido de drama, pero que finalmente, desde el punto de vista jurídico, nos hace ver que el sistema jurisprudencial que funciona, en este caso en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, y nos permite diferenciar el common law o el derecho común que se utiliza en los países anglosajones versus el derecho civil. Por un lado, el common law se basa en jurisprudencia, es decir, las decisiones que otros jueces han tomado en casos similares, mientras que nosotros nos basamos en la ley positiva, es decir, en lo que dicen los códigos sobre las situaciones de hecho reguladas ya desde el punto de vista de la norma. Hola. Hola. Traigo un citatorio para usted. Revíselo. Que tenga buen día. Hola, doctor Julius, ¿cómo estás? Te admiro, hermano, eres el mejor. Si alguna vez necesitas a un abogado, llámame. Una simple caída, accidentes, lo que sea, avísame. Lo veré en la corte. Bien, lo que hizo Joe en esta visita a la suite del estadio donde estaban viendo un partido es el acto de citación, que es básicamente una solemnidad del proceso, que existe para que la parte accionada pueda contestar y ejercer su derecho a la defensa. Llevar un juicio sin citar a la contraparte haría que éste sea nulo, sin valor alguno. En el Ecuador, las citaciones, a diferencia de la película, las ejecutan los citadores judiciales, como funcionarios auxiliares a la administración de justicia, por lo que en Ecuador un abogado solito no podría citar una demanda. Las citaciones en Ecuador se hacen de forma personal, como ocurre en la escena, mediante boletas o a través de un medio de comunicación, cuando se cumplen los requisitos y el juez así lo permite. La citación es una de las partes más complejas del proceso. No son nada fáciles de ejecutar, en especial cuando el demandado huye de sus obligaciones o los funcionarios no cumplen con su trabajo como debe ser. Bien, respecto a Andy, quiero saber todo sobre su vida personal. ¿Frecuenta esos bares patéticos de la calle Chestnut? Desde luego. Santo cielo. ¿Qué otros sitios para homosexuales visita? Todos. Charles. ¿A qué grupos u organizaciones de desviados pertenece en secreto? Quiero saber. Mañana a primera hora. Un momento, Bob. Escucha. ¿Qué pasa? Hagámosle una oferta justa y olvidemos este trágico asunto. Bob. Andy trajo el SIDA a nuestras oficinas, a nuestros baños y también a nuestro convivio anual en el campo con la familia. Tenemos que demandarlo, Bob. ¿Dónde está su compasión, caballeros? Bob. Bien, en esta escena, la parte que ha sido citada con la demanda comienza a diseñar su estrategia de defensa, como debe hacerse, pero se enfocan en lo personal, más no en lo procesal y jurídico. Un socio de ellos propone llegar a un acuerdo y plantea la posibilidad real de que Andrew pueda ganar en el juicio. El jefe no lo ve así y decide proseguir con el litigio. Es común que las emociones de las partes hagan que éstas tomen malas decisiones,
Los abogados no debemos dejarnos llevar por emociones, sino por lo que proceda en derecho. Olviden todo lo visto en televisión y en las películas. No habrá ningún testigo sorpresa de último momento. Nadie se pondrá a llorar en el estrado al hacer una confesión. Solo se les presentará una verdad simple. Andrew Beckett fue despedido. Oirán dos explicaciones del porqué de su despido, la nuestra y la de ellos. Dependerá de ustedes examinar cuidadosamente los hechos expuestos por ambas partes hasta que ustedes mismos determinen cuál versión es la más factible. Hay ciertos puntos que debo probarles. Punto número 1, Andrew Beckett es un abogado brillante, grandioso. Punto número 2, Andrew Beckett está afectado por una enfermedad que lo debilita y tomó la decisión comprensible y personal. La elección legal de reservarse para sí el conocimiento de su enfermedad. Punto número 3, sus empresarios descubrieron su enfermedad. Y señoras y señores, la enfermedad a que me refiero es SIDA. Punto número 4, los invadió el pánico. Bien, en este punto ya está instalado el juicio y estamos en los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura son la primera oportunidad que tiene el abogado para presentar su teoría del caso ante el juez o tribunal. Y la manera más sencilla de hacerlo es en forma de un relato breve, claro y sólido. Sin embargo, más allá de presentar el caso, el objetivo es captar la atención y el interés de los presentes para generar confianza y empatía, que son aspectos fundamentales en la resolución favorable del caso. El alegato de apertura es como el tráiler de la película, que más adelante se va a proyectar frente al juzgador. Desde el punto de vista de Joe, él es claro y anticipa que Andrew fue despedido, y además les anticipa lo que tendrán que hacer como jurados. Esto es positivo, ya que esto será una guía de comportamiento para quienes tomarán la decisión. Deben conocer que los juicios por jurados son propios de los países de derecho anglosajón, como en la película en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. En el Ecuador no existen los juicios de jurados. En el Ecuador las decisiones las toman los jueces de primera instancia y las salas compuestas por 3 jueces, conocidas como tribunales, que son de segunda instancia, conforme sea aplicable y con las reglas procesales específicas. El concepto detrás de los juicios de jurados es dejar las decisiones en manos de ciudadanos comunes, que no son parte del sistema de justicia. Es un sistema muy criticado y a la vez bastante valorado por otros sectores sociales. Es difícil mencionar si es mejor o peor que nuestro sistema de derecho civil. Basta con decir que es distinto. En la parte final de su alegato, Joe ejecuta la oferta probatoria. Este es el momento de ofrecer al juzgador los hechos que se van a probar en el juicio. Esta oferta debe ser cumplida de manera estricta al final del proceso. Si no se cumple lo que se promete en el alegato inicial, simplemente perderemos el caso y nuestro prestigio quedará lastimado. Primero Joe pone a su cliente en el lugar debido, en este caso como un gran abogado. Esto para que el jurado sepa sobre la vida de quién va a tomar su decisión. Una acreditación clara y concreta de la parte actora. Segundo, se anticipa al ataque de la contraparte, al mencionar él mismo que su cliente tiene SIDA. Esta es una excelente estrategia, ya que cuando la contraparte argumente eso, no será una novedad para quien va a tomar la decisión, sino un hecho ya aceptado. Esconderlo sería fatal para el caso, ya que la parte contraria podría probarlo y dejar en mala posición a quien lo quiso ocultar. Además, que ocultarlo no suena bueno para la estrategia de Joe y Andy. Joe adelanta motivos para la decisión del despido, en este caso el pánico a la enfermedad de los jefes de la firma. Ante esta verdad hicieron lo que la mayoría de nosotros haríamos con el SIDA, y que es tratar de colocarla y a quien la padezca tan lejos de nosotros como sea posible. El comportamiento de estas personas podrá parecerles razonable. Para mí lo es. Después de todo, el SIDA es una enfermedad mortal e incurable. Pero no importa cuál sea su juicio, ante el comportamiento falto de ética e inhumano de Charles Wheeler y sus socios, lo relevante del hecho es que cuando despidieron a Andrew Beckett por padecer de SIDA, ellos violaron la ley. Bien, en esta parte final de su alegato, Joe empatiza con el jurado, es decir, se pone en sus zapatos, al decir que también él huiría del SIDA, pero señala que la ley fue violada por despedirlo por tal motivo. Así el jurado tendrá confianza en sus dichos, ya que sonó sincero y se mostró como parte de ellos. Ahora viene el alegato de la contraparte. El comportamiento de Andrew Beckett en el trabajo varió de bueno y competente a, yo diría, frecuentemente mediocre.
y otras veces flagrantemente incompetente. ¿Verdad? Él clama ser víctima de mentiras y engaños. ¿Verdad? Fue Andrew Beckett quien mintió, valiéndose de todos los medios para ocultar su enfermedad de sus empresarios. ¿Verdad? Tuvo éxito en su velada duplicidad. Los empresarios de Wyatt Wheeler ignoraban que Andrew Beckett padeciera SIDA al despedirlo. ¿Verdad? Andrew Beckett agoniza. ¿Verdad? Andrew Beckett está disgustado porque su estilo de vida, su comportamiento poco cuidadoso, ha afectado su vida. Y en su furia, su rabia, se ve perdido. Y desea buscar un culpable. Este alegato, la abogada lo ordena por hechos a los que llama verdades, de manera muy esquemática, lo que le da orden y coherencia a su argumento. Establece su teoría del caso de que el despido fue por incompetencia, negando lo dicho por la otra parte sobre el SIDA. Establece que el que mintió fue Andrew, al ocultar su enfermedad, mas no sus jefes, y que ocultó bien su enfermedad, ya que los jefes no conocían de tal condición. De esta manera, niegan que el despido haya sido por el SIDA. Establecen motivos para la demanda, diciendo que es por rabia y venganza, por la enfermedad que padece. En concreto, ambos alegatos son geniales. Son ejecutados, lógicamente, en distintos estilos, pero cumplen claramente con el objetivo, que es expresar cada uno los argumentos principales de su caso. Con esta información, el juzgador podrá definir lo que corresponde en derecho. Ahora inician los interrogatorios, es decir, los testigos van a declarar. Andrew Beckett representó a su compañía en un juicio en 1990, ¿es correcto? Es correcto. ¿Le complació su trabajo? El resultado de su litigio fue satisfactorio. Satisfactorio. Señor Laird, cuando le pedí ser testigo en este juicio, ofreció su declaración bajo juramento, ¿es correcto? Es correcto. En esa declaración dijo estar impresionado y halagado por la calidad del trabajo de Andrew Beckett. ¿Recuerda usted eso? Con toda honestidad, estuve complacido con ciertos aspectos del esfuerzo de Andy, pero en general, el trabajo me pareció solo satisfactorio. Ajá. ¿Está de acuerdo en que un simple emparedado es una comida satisfactoria? Mientras que el caviar, la champaña, un pato asado o salmón ahumado podrían considerarse una comida deliciosa. Protesto. Estos comentarios gastronómicos son irrelevantes en el proceso. No, no son irrelevantes, señoría. Hace 5 meses, este testigo caracterizó a Andrew Beckett como caviar. Ahora lo toma como a un simple emparedado. Creo que este jurado debe saber qué fuerzas poderosas fueron las que motivaron un cambio semejante. Bien, en esta parte del interrogatorio, vemos que en la primera pregunta que hace Joe, se puede decir que es sugestiva y cerrada. Es decir, no da espacio al testigo a explicarse. En un interrogatorio en el Ecuador no es posible realizar una pregunta que en su formulación sugiera o contenga la respuesta, pero las preguntas sugestivas sí pueden formularse en estos casos específicos. El Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 77, numeral 7, establece que podrán formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten a los hechos controvertidos, recapitulen información ya aportada por el declarante o el juzgador haya calificado al testigo como hostil. También están permitidas en el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración de una parte a pedido de la otra.
El numeral 8 del mismo artículo dice que el juzgador negará las preguntas inconstitucionales, impertinentes, capciosas, obscuras, compuestas y aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al declarante. Luego sigue una pregunta de acreditación, que esta sí está bien formulada de forma abierta, en la que el testigo puede explicar lo que conoce. Es una pregunta de acreditación para probar que es un buen abogado, competente. Esto con el fin de contradecir lo alegado por la otra parte. Esto es una técnica que se considera de defensa activa. Luego Joe realiza otra pregunta cerrada y sugestiva para hacer notar las contradicciones en el testimonio. La pregunta del sándwich, el caviar, la champaña, el pato asado y el salmón ahumado suena un poco fuera de lugar, pero de hecho transmite muy claro el mensaje al jurado y al juez, para concluir que el testigo ha modificado su testimonio por algún tipo de presión o amenaza. Recordemos que el jurado no está compuesto por abogados y mientras más simples se expliquen los argumentos, será mejor. Es incluso recomendable usar el mismo lenguaje ante los jueces, solo utilizando los términos legales cuando sea imprescindible para explicar el argumento. Señorita Benedict, ¿es verdad que usted trabajó para Walsh, Olmer y Brown al mismo tiempo que Walter Kenton? Es correcto. Y en ese tiempo, ¿Walter Kenton sabía que las lesiones de sarcoma de Kaposi en su cara y brazos se debían al SIDA? En efecto, se lo dije a mis jefes. ¿Y cómo la trató Walter Kenton cuando lo supo? Cada vez que se dirigía a mí, se le veía esa mirada en sus ojos que la describiría como, oh Dios me ampare. O como si dijera, oh Dios, aquí viene esa mujer con SIDA. Gracias, señorita Benedict. No más preguntas, señoría. Ok, en este caso, el interrogatorio inicia con una pregunta cerrada y sugestiva, como es un tema introductorio. Es ahí cuando el abogado debe estar muy bien preparado y concentrado para no dejar pasar esas preguntas. Si no objeta la otra parte y la misma está ya respondida, el abogado que la formuló mal se habrá salido con la suya. Joe obtiene la información necesaria, el antecedente de que los jefes conocían la apariencia de las lesiones por SIDA y que ya había existido incluso discriminación previamente. Esto es fundamental para el argumento de Joe y devastador para los demandados. ¿Cómo contrajo el virus del SIDA? Fue por una transfusión. Perdí mucha sangre en el parto de mi segundo hijo. En otras palabras, en su caso, no hubo un comportamiento de su parte que provocara su infección con el virus. Fue algo que no estuvo en sus manos evitar. ¿Es eso correcto? Creo que sí. Bien, el abogado de la contraparte, que tiene el derecho a preguntar también, hace una interrogante impertinente y violatoria de derechos constitucionales de la declarante, ya que pregunta sobre su condición médica personal, que nada tiene que ver con el despido injustificado o no de Andrew Beckett. Joe cometió un error al no impugnar la pregunta y el juez también se equivocó al darle paso a la misma. Por no objetar, la pregunta pasó y la respuesta lo deja desacreditado a nivel personal a Andrew. Bien, sigamos con los interrogatorios. Además de las marcas en su rostro, ¿había algo más en su apariencia, señorita Burton, que pudiera revelar que Andrew tenía SIDA? Había adelgazado y parecía muy cansado algunas veces, pero trabajaba en exceso. Así que intuí que algo andaba mal y no puedo creer que ellos traten de fingir que no le había notado nada. Objeción. Solo conteste a la pregunta. ¿Se sintió alguna vez discriminada por Wyatt Wheeler? Bueno, sí. Diga por qué. Pues la secretaria del señor Wheeler, Lydia, mencionó que al señor Wheeler no le agradaban mis aretes. ¿En serio? Aparentemente el señor Wheeler los consideraba demasiado étnicos, fue la palabra que usó, y dijo que a él le gustaría que usara algo menos llamativo y quizá más pequeño y más americano. ¿Y usted qué dijo? Que mis aretes son americanos, son afroamericanos. La pregunta de la discriminación está bien formulada, de forma abierta, sabiendo que la testigo puede aportar información valiosa que pruebe la afirmación de la discriminación por parte de los jefes, incluso de índole racial. Señorita Burton, ¿fue usted ascendida recientemente? Sí, tengo a mi cargo el departamento paralegal.
La felicito por su liberado ascenso en Wyatt Wheeler. Bueno, no sé si merezca la pena llamarlo liberado, porque... No lo entiendo. ¿Cómo puede explicar que una mujer afroamericana, inteligente, calificada y con una gran responsabilidad tenga un ascenso en una firma que apoya la discriminación con la vehemencia e impetuosidad que usted y el señor Beckett claman? No sé explicarlo. Bien, la pregunta de la abogada de la otra parte en el contrainterrogatorio es excelente, un tanto argumentativa, pero ayudaría a probar que no existe discriminación en esa oficina de abogados. Este tipo de preguntas en el contrainterrogatorio están permitidas, pero eso no significa que haya plena libertad. Nuevamente, el abogado debe estar muy informado y listo para objetar cuando sea necesario. Es importante también analizar qué testigos se convocan. Por ejemplo, un trabajador de la parte demandada puede ser problemático porque aún guarda compromisos con su empleador. El testigo podría tener un dilema: ¿dice la verdad o cuida su trabajo? Nos desquiciamos buscando esta demanda. Yo no sabía qué actitud tomar. El señor Beckett les gritaba a todos y se veía tan angustiado. Y el señor Kenton solo decía: perdiste la demanda de Highline. Y llamó al señor Wheeler y de pronto apareció Jamie con la demanda de Highline. Y dijo: estaba en el archivo central, Andy. ¿Archivo central? Sí, el archivo central es el sitio donde se guardan los casos que ya fueron cerrados. Jamie llegó a la corte justo a tiempo y todo el mundo se quedó allí completamente exhausto. Y el señor Beckett solo repetía: lo siento, no lo entiendo. Gracias, señorita O'Hara. Bien, el abogado, al decir esta frase "continúe por favor", le está dando paso libre a la testigo para que relate todo lo que sabe. En este caso, dan fe del extravío de la demanda importante y el caos que se armó, lo que acreditaría, en suma, la ineptitud del abogado a cargo. Las preguntas abiertas son útiles siempre que el testigo tenga información valiosa y la sepa expresar de buena manera. Lo dicho de forma libre por el testigo siempre será más creíble que las preguntas que son más guiadas. Si ustedes se dan cuenta, el abogado en algún momento del testimonio dice archivo central, repitiendo lo último que dijo la testigo, a modo pregunta. Esto es una buena estrategia técnica, ya que invita al testigo a seguir contando su historia, en este caso sobre el archivo central. ¿Puedo? Por supuesto. Gracias. ¿Está bien? Sí. ¿Desea un vaso con agua? No. ¿Andrew era buen jefe? Sí. Era muy tierno. ¿Cómo describiría su trabajo como abogado? ¿Cómo voy a saberlo? Solo trabajaba para él. Disculpe, señoría. ¿Esto se archiva? Señor Miller, quizá deba volver a su mesa de defensa. Sí, señoría. Bien, en esta sección yo utilizo una técnica que es, en este caso, el pañuelo. Esto es una forma de empatizar con el testigo, el jurado o el juez. Romper un poco el hielo, calmar un poco el asunto. El mismo rol cumpliría, por ejemplo, un vaso con agua o alguna colaboración similar. Esto no es mandatorio hacerlo, pero si hay oportunidad para ello, no está mal aprovecharla. Ahora, el error que comete Joe es hacer una pregunta de la que no conoce la respuesta. Eso, en estas situaciones, es un pecado mortal. El abogado debería hacer solo las preguntas cuyas respuestas conoce. Algo bueno es el desplazamiento que tiene Joe por la sala. Abandonando su escritorio, muestra seguridad, aunque luego sea invitado por el juez a regresar donde estaba. Señorita O'Hara. Sí. ¿Supo usted en algún momento de algún problema que los empresarios tuvieran con la calidad del trabajo de Andrew antes del extravío de la demanda? No, señor. Gracias.
No más preguntas, señorita. En este segundo momento, el abogado reformula la pregunta, ahora sí consultando algo que está en conocimiento de la testigo. Bien hecho. Con esto se prueba que lo de la pérdida de la demanda fue en una sola ocasión. ¿Es usted homosexual? ¿Qué? ¿Es usted homosexual? Responda, ¿es usted homosexual? ¿Afeminado? ¿Un maricón? ¿Mujercito? ¿Sodomita? ¿Invertido? ¿Prefiere a los de su mismo sexo? ¿Es usted gay? ¡Objeción! ¡Orden! ¿De dónde viene esto? ¿De pronto la defensa ataca a su propio testigo? La orientación sexual del señor Collins no tiene nada que ver con este caso. En este caso vemos una pregunta impertinente e irrespetuosa, que nada tiene que ver con el litigio. La impugnación que se hace es correcta y con el fundamento correcto. Sin embargo, la hace el abogado para enfatizar un punto. Veamos. Tome asiento, señorita Conin. ¿Quiere pasar al frente, señor Miller? ¿Sería tan amable de decirme qué es lo que pasa por su cabeza? Porque en este momento no lo imagino. Señoría, todos los presentes en esta corte están pensando en orientación sexual, preferencias sexuales, como desee llamarlo. ¿Quién hace qué a quién y cómo lo hacen? Miran a Andrew Beckett y lo piensan. Al señor Wheeler, a la señorita Conin y hasta a usted, señor juez. Y lo piensan. En serio, créanme. Sé que me están viendo a mí y lo piensan, así que hablemos claramente. Vamos a decirlo sin rodeos. Porque este caso no es solo sobre el SIDA, ¿o sí? Así que mencionemos este caso y sus motivos, el odio generalizado del público, nuestra repulsión y temor a los homosexuales. Y cómo ese clima de odio y temor propició el despido de este homosexual en particular. Mi cliente, Andrew Beckett. Tome asiento, señor Miller. Este alegato sobre las preferencias sexuales está fuera de lugar. En Ecuador no sería permitido, ya que los abogados no podemos alegar en medio de la evacuación de los testimonios. Pero para fines de la película quedó muy bien. Sí se podría hacer esto en el alegato de clausura. ¿Cuánto tiempo ha estado en alta mar sin detenerse en ningún puerto? Bueno, de 2 semanas a varios meses. ¿Había mujeres a bordo? No cuando estuve en la Marina. Entonces, al hacer estos largos viajes durante meses en alta mar, sin mujeres cerca, con cientos de hombres robustos, trabajadores, jóvenes en la plenitud de su vida, en el clímax de sus apetitos naturales y deseos, sus dones e instintos hormonales, ¿había algo de eso? ¿Algo de eso? ¿De qué? ¿De qué? No sé, 2 marinos retosando en una cabina. Objeción. Señor Miller. Tuvimos un sujeto así. Hizo caso omiso a mi objeción, señoría. Continúe, señor Miller. ¿Tuvieron a un sujeto así? ¿Habla de un homosexual? Él paseaba por los pasillos desnudo tratando de llamar la atención. Nos molestaba. Ofendía nuestra moral. Le arguimos que ese tipo de comportamiento no era aceptable. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Le escribieron una carta? Metimos su cabeza en una letrina después de que 10 hombres la usaron. Una buena lección, ¿no Sí, es así cierto? fue. La pregunta de altamar, introductoria, denota que el abogado ha estudiado al testigo, lo que siempre es aconsejable para diseñar las preguntas. El abogado busca encontrar actitudes discriminatorias. La abogada hace bien en impugnar. El testigo se equivoca al responder a pesar de la impugnación. Los testigos deben conocer que al momento de que un abogado impugna, no deben responder y esperar la disposición del juzgador. Una buena lección, ¿no Sí, es cierto? así fue. Comparable con el despido de Andrew Beckett. Objeción. Desisto. Sabía que Melissa Benedict padecía de SIDA y trabajó con ella, ¿correcto? La pregunta finalmente logró su cometido a pesar de la impugnación, y la comparación con el despido de Andrew es fantástica. A pesar de la objeción, el mensaje ya llegó al jurado. Su mano izquierda sobre la Biblia y la derecha arriba.
¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad en el nombre de Dios? Lo juro. Tome asiento, por favor. Andrew, ¿puedes describir las circunstancias en las que te uniste a la empresa Wyand, Wheeler, Hellerman, Tetlos y Brown? Wyand, Wheeler, agresivamente me reclutaron. Eran la firma más prestigiada en Filadelfia, llena de oportunidades, y me impresioné con los empresarios. ¿Incluyendo a Charles Wheeler? Particularmente con Charles. ¿Qué te impresionó de él? Era el tipo de abogado que creí desear ser. ¿A qué clase te refieres? Poseía un conocimiento enciclopédico de la ley. Era un litigante de primera, un líder genuino, dotado para sobresalir lo mejor de los demás, con asombrosa habilidad para iluminar los más completos conceptos legales a un colega en un tribunal, a un hombre en la calle. La clase de persona que manda 3 servicios en tenis sin sudar, bajo una superficie elegante. Es dueño de un espíritu aventurero. Y en los años que te empleaste en Wyand Wheeler, ¿mencionaste a Charles Wheeler que eres gay? No, no lo hice. ¿Por qué no? No mezclas tu vida personal con una firma de abogados. Se supone que no tienes vida personal, ¿me entiendes? Sin embargo, planeaba decírselo a Charles en un futuro próximo y entonces algo pasó en el club. Bien, sobre el testimonio de la parte, en este caso del demandante, debe conocerse que es un derecho de las partes expresarse dentro de los juicios, aunque estratégicamente debe decidirse si esa declaración suma o resta al caso en particular. Recuerden que la parte actora siempre estará afectada emocionalmente de una u otra forma por el proceso, y eso puede quedar fuera de nuestro control. Esto del juramento es un ritual imprescindible para todo testimonio, inclusive aquí en el Ecuador. Sobre las preguntas abiertas para que el declarante exprese todo lo que debe saber son muy útiles. En este caso, Joe realiza preguntas abiertas para que el declarante sea libre en responder. Comienza Andrew destacando a sus ex jefes y su admiración hacia ellos. Luego cuenta sinceramente las razones para no contar su homosexualidad y la pasión más adelante que tiene por la abogacía. Todo eso lo pone en excelente posición, ya que no se demuestra odios de por medio. Mencionó antes que aspiraba a ser del tipo de personas que poseen un espíritu aventurero. ¿Es correcto eso? Algo parecido. ¿Corre riesgos? En mi trabajo, sí, riesgos calculados, es ineludible. Recomendó a su médico reducir las tensiones y le dijo que largas horas de trabajo estresante podían dañar su sistema inmunológico y acelerar su enfermedad. Me mencionó el impacto del SIDA. Perdón. Mi doctor dijo que las tensiones afectarían mi sistema inmunológico. ¿Ha visitado el cine Espejo del Cemental que se encuentra en la calle 21? Estuve en ese lugar 3 veces en mi vida. ¿Qué tipo de películas se exhiben ahí? Para homosexuales. ¿Películas pornográficas para homosexuales? Sí. Objeción, señoría. En este caso, la abogada, en ejercicio de su contrainterrogatorio, busca solo atacar la vida sexual del testigo, lo que debió ser impugnado, y de hecho Joe lo hizo, no siendo eso pues el objeto de la controversia. Esta sería una pregunta inconstitucional con fin de coaccionar al declarante. En la vida real eso no se puede dar. La abogada busca quitarle credibilidad. El juez hizo mal en dejar que esa línea de preguntas continuase. ¿Puedo aproximarme al declarante? Puede hacerlo. Recordando que está bajo juramento, conteste con la verdad.
¿Puede distinguir las lesiones en su rostro por este espejo a 1 metro de distancia? Conteste con honestidad. Cuando fui despedido, tenía 4 lesiones más visibles. Concrétese a la pregunta. No. Yo no puedo verlas realmente. No. No más preguntas, señoría. Bien, en este caso la abogada usa al espejo como un elemento para aclarar hechos. Es una buena estrategia, en especial si se trata de definir un hecho concreto, como haber visto o no una lesión en el rostro. El uso de estos instrumentos es posible, si es relevante y útil. ¿Me permite su espejo, por favor? Andrew. ¿Presentas alguna lesión en otras partes de tu cuerpo en este momento que se asemejen a las que mostrabas en la cara en el momento que te despidieron? Sí, en el torso. En el torso. Si la corte lo permite, quisiera pedir a Andrew que se quite la camisa para que, bueno, todos los presentes tengan una idea precisa de lo que se está hablando. Objeción. Señoría, podría influir indebidamente en el jurado. Señoría, si Andrew se viera forzado a usar una silla de ruedas por su enfermedad, ¿le pediría a la defensa dejarla afuera para no influir indebidamente en el jurado? Por favor, hablamos del SIDA y también de sus lesiones. Veamos de lo que se está hablando. Dejaré que lo haga. Señor Beckett, ¿quiere desabrochar su camisa? Dios mío, es una pesadilla. Él se lo buscó. Andrew, ¿puedes ver las lesiones en tu pecho en este espejo? Sí. Gracias. Bueno, esta es una de las escenas más fuertes de la película. Joe utiliza el espejo a su favor, por lo que la estrategia de los demandados falla. Genial movimiento por parte de Joe. El mostrar su lesión visualmente inclina al jurado a su favor, por su condición de debilidad. Ahora, esto en la realidad no es posible o es muy poco frecuente, sin decir que no haya ocurrido o pueda darse en el futuro. Ahora viene el interrogatorio al demandado, el jefe. Señor Wheeler, ¿estaba consciente de que Andrew Beckett padecía SIDA en el momento de su despido de Wyatt Wheeler? No. Para claridad absoluta, ¿usted despidió a Andrew Beckett por padecer SIDA? No despedí a Andrew Beckett por tener SIDA. Bien, estas dos preguntas son cerradas y sugestivas y no caben en un interrogatorio, ya que no son introductorias siquiera. Es decir, esto en la realidad es muy difícil que pase y que se logre. ¿Puede explicar de una manera que no deje la menor duda por qué ascendió a Andrew Beckett en su empresa? Y luego... En este momento, la pregunta ya no es cerrada, sino es abierta. Es decir, la pregunta invita al declarante a expresar todo lo que conoce. En este caso, si se encuentra bien formulada dentro de un interrogatorio. Objeción. Señoría, objeción. Ya está bien, señor Miller, con eso es suficiente. Señor Wheeler, estuvo magnífico. Es usted mi héroe. Andrew tiene razón, es grandioso. ¿Es usted gay? En este caso, Joe hace algo que en realidad es sarcasmo puro, esto de los aplausos. El sarcasmo, bien utilizado, es bastante útil en los juicios.
Sin embargo, hay que saberlo utilizar y manejarse con mucho cuidado para que este sarcasmo no sea interpretado como burla por parte del juzgador. A continuación, el testigo sigue explicando su punto de vista, sigue contando lo que sabe y la presión hace sucumbir a una de las partes. Veamos. Lo siento, Bueno, en este caso Andrew se desmaya. Sabemos que tiene una enfermedad grave como el SIDA, pero aunque ustedes no lo crean, en las cortes no es muy raro ver esto porque hay mucha tensión, hay mucha presión, especialmente en las personas que no son abogados y están siendo parte de la audiencia. Entonces, las situaciones de desmayos y problemas de enfermedades por las personas durante los juicios no es nada alejado de la verdad. En la parte final del juicio llega el momento de que el jurado tiene que deliberar. Veamos qué pasa. El hecho de que le concedieran el caso más importante que tuvieron con uno de sus clientes más importantes, y al decir ahora que eso no prueba nada porque era solo una parte de prueba, ¿por qué lo toman? ¿Una zanahoria? ¿Qué pasa, Doc? Para ver si convenía a la ocasión. Muy bien, perfecto. Si yo envío un piloto a territorio enemigo a volar un avión que cuesta 350 millones, ¿a quién voy a mandar en ese avión? A un novato que no está capacitado porque quiero ver si puede con el desafío. ¿O voy a encomendar esa misión a mi mejor piloto? Al más astuto, más experimentado, mi arma fuerte, el mejor que tengo. Y eso no lo entiendo. ¿Puede alguien explicármelo como si fuera un niño de 6 años? Bien, en este punto el jurado delibera. Son 12. Si todos están de acuerdo, se resuelve en unanimidad. Si no hay acuerdo, podría convocarse a un nuevo juicio. Esto es aplicable para el derecho anglosajón y tiene ciertas modulaciones y variantes que trataré en otro video. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Recuerden que en el Ecuador no existen los juicios por jurados. Son para estas películas. Jurado número 10. No estoy de acuerdo. Número 11. De acuerdo. Número 12. De acuerdo. ¿Han adjudicado algunos daños? Sí, señoría, así es. Por falta de pago y pérdida de beneficios, le concedemos $143,000. Por angustia mental y humillaciones, damos $100,000. Y por daños punitivos, concedemos $4,782,000. En este caso, el jurado adjudica el pago primero por los haberes laborales, segundo por los daños morales, conocidos como el precio del dolor, y patrimoniales, que están compuestos por daño emergente y lucro cesante, es decir, los daños en todos sus aspectos. De los nombrados, los daños morales son los más complejos de probar y más debatidos en la jurisprudencia. Bueno, es lógico, esta es una gran película, un clásico, para ser analizada por abogados y por todo ciudadano. La importancia del derecho en la vida, sin duda, se nota mucho en esta obra. Les recomiendo verla toda y dejarme sus opiniones aquí abajo en la cajita de los comentarios. No olviden darle like a este video, seguirnos y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Asimismo, no olviden compartir el video, seguro les será útil a cualquiera de sus contactos. Nos vemos pronto con otro video de contenido legal, pero light.